pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Desde la creación hasta el diluvio pasaron, según el texto hebreo del Génesis, 1656 años, 10 generaciones longevas desde Adán hasta Noé. Durante ese periodo de tiempo, la población aumentó mucho debido a la bendición de Dios que ordenó a Adán: multiplicaos, fructificad y llenad la tierra. Algunos cálculos dicen que llegaría a 8.000 millones de personas, pero no solo aumentó en número, sino y sobre todo aumentó en maldad. ¿Cuál fue la razón de este aumento superlativo de la maldad? Génesis 6, 5, 11 y 12 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero, ¿cuáles eran los factores que llevaron a esta situación a la humanidad en los días de Noé? En primer lugar, sobre la tierra pesaba una doble maldición. En primer lugar, la que había caído sobre ella a causa del pecado de Adán y Eva, y después la del asesinato cometida por Caín. Sin querer reconocer su pecado y su terrible crimen, después de matar a Abel, Caín siguió quejándose de la injusticia de Dios, abrigando envidia y odio a Abel solo porque sus obras eran malas y las de su hermano habían sido justas. Cuando Dios le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín seguía en rebeldía, y aun que merecía la pena de muerte por su crimen, el misericordioso Creador le perdonó la vida y le dio la oportunidad de arrepentirse. Dios dio al universo entero una lección concerniente al gran conflicto al permitir que Caín viviera exiliado en vez de morir. La paciencia de Dios solo inducía a los impíos a ser más osados y provocadores en su iniquidad. Este apóstata, Caín, dirigido por Satanás, ejerció una influencia desmoralizadora y se convirtió en jefe de un linaje de osados y réprobos pecadores. 15 siglos después de dictarse la sentencia contra Caín, el universo vio cómo fructificaban su influencia y su ejemplo en el crimen y la corrupción que inundaron la tierra. Los descendientes de Caín habían iniciado la fundación de ciudades, la poligamia, que fue un mal terrible, y diversos avances técnicos y culturales. Los asesinatos, la idolatría y la violencia caracterizaron a los cainitas. El segundo factor determinante fue la unión de los descendientes de Set, llamados los hijos de Dios, con las hijas de los hombres, o sea, las descendientes mujeres de Caín, las cainitas, llamadas las hijas de los hombres, según Génesis 6:1. Durante algún tiempo, las dos clases permanecieron separadas. Los descendientes de Caín se dispersaron,
desde el lugar en que se había establecido Caín cuando fue desterrado, por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set, y estos, para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas. Pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Atraídos por la hermosura de las cainitas, se aliaron con ellas en matrimonio y así fueron inducidos a pecar y siguieron el camino de Caín, según Judas 11, fijando su atención en la prosperidad y el gozo terrenales solamente. El tercer factor es que los seres humanos aún conservaban mucho de su vigor original y alcanzaban a vivir 800 a 900 años, pero no usaron su longevidad y su vigor para alabar y dar gloria a Dios. Además, había muchos gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, renombrados por su sabiduría, hábiles para proyectar los más sutiles y maravillosas obras, pero las usaron para glorificarse a sí mismos, trocándolas en maldición, no deseando conservar a Dios en su memoria. No tardaron en negar su existencia. Esto dice Patriarcas y Profetas 78 y 79. Estos y otros factores hicieron que la maldad llegara a su colmo. Todo pensamiento era de continuo solamente el mal. La Biblia no podría ser más enfática al describir la corrupción y la violencia reinantes. Elena de White agrega algunos conceptos más que nos ayudan a redondear el panorama del mundo en el cual vivía Noé. Primero, la embriaguez era el pecado que prevalecía. La temperancia, página 23. Había muchos ateos, Patriarcas y Profetas, página 79. Había una gran difusión de la idolatría, Patriarcas y Profetas, página 79. Ofrecían sacrificios humanos, Patriarcas y Profetas, página 114. La poligamia se había extendido, Patriarcas y Profetas, página 80. Eran carnívoros, Consejos sobre Salud, página 109. Construyeron hermosas mansiones usando todos los materiales de primera calidad que había en el mundo en ese tiempo. Patriarcas y Profetas, página 79. Eran gigantes intelectuales, Patriarcas y Profetas 69. Alcanzaban su mayor productividad a la edad en que nosotros estamos por morir. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1104. 7 generaciones convivieron al mismo tiempo y no necesitaban libros porque tenían memorias poderosas. Patriarcas y Profetas, página 70. Entonces, habiendo visto esto, ¿cuál fue la respuesta de Dios ante este desolador panorama? Génesis 6, 6 y 7 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos creado. Estos textos exponen dos aspectos de la respuesta de Dios. El primero de ellos es: se arrepintió. El arrepentimiento de Dios no tiene nada que ver con el arrepentimiento humano.
no significa falla de conocimiento previo de su parte, ni variabilidad en su naturaleza o propósito. En este sentido, Dios nunca se arrepiente de nada. Segunda de Samuel 15:29 dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. El arrepentimiento de Dios es una expresión que se refiere al dolor del amor divino ocasionado por la pecaminosidad de los seres humanos. Le dolió en su corazón. Dios no odió al hombre. La humanidad pecadora llena el corazón divino con profundo dolor y compasión. Y el segundo aspecto de la respuesta de Dios es la sentencia. A pesar que el dolor divino despierta todo el insondable océano de simpatía y compasión por los pecadores, también lo mueve a una retribución judicial. El arrepentimiento del hombre implica un cambio de parecer. El arrepentimiento de Dios implica un cambio de circunstancias y relaciones. Por ello pronunció la sentencia irrevocable: raeré a los hombres y a toda vida. Se trataba de una extinción total de la raza humana y de toda vida mediante un diluvio devastador. Si Dios no eliminaba a la raza antediluviana pervertida, era inviable el plan de salvación. Veamos ahora el tercer punto, el hombre Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ante este desolador panorama hay un hombre que halló gracia ante los ojos de Jehová. La gracia es el favor misericordioso e inmerecido que Dios otorga a los pecadores, de donde concluimos en primer lugar que Noé era un pecador. En primer lugar, por tener una naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Sin embargo, Noé es caracterizado en la Biblia por tres expresiones que lo distinguen de sus contemporáneos. 1. Varón justo. Esto significa rectitud, honradez y virtud. No implica una inocencia intachable. Ser justo en una época llena de atracciones malignas, tentaciones sutiles y burlas ruines. Noé no era una criatura débil, falto de juicio o de poder de la voluntad, sino un varón de convicciones fuertes, recto en pensamiento y acción. La otra forma en que lo califica la Biblia es perfecto en sus generaciones, es decir, intachable en su tiempo, integridad moral, constancia en su religión y una serie de antecedentes en sus antecesores que le ayudaron a cultivar ese carácter. Adán vivió casi 1000 años entre los hombres y con toda fidelidad instruyó a su descendencia en el camino del Señor y repetía lo que Dios le había revelado a sus hijos y nietos hasta la 9ª generación. Además, tenía un silencioso testimonio de la verdad en el huerto de Edén, que durante siglos permaneció entre los hombres. El escepticismo no podía negar la existencia del Edén mientras estaba a la vista, con su entrada vedada por los ángeles custodios. Además, hubo un número de hombres santos y linaje de Set, el hijo de la mujer, ennoblecidos y elevados en la comunión con Dios, que enseñaban lecciones de piedad a las generaciones siguientes. Enoc se convirtió
en el predicador de la justicia. Caminó con Dios durante 300 años y finalmente fue arrebatado al cielo, donde continuó su andar con Dios. El hecho más significativo del mundo antediluviano fue la traslación de Enoc al cielo antes del diluvio. La tercera expresión de la Biblia con respecto a Noé es con Dios caminó Noé. Imitando a Enoc, que había sido trasladado al cielo solo 69 años antes del nacimiento de Noé, el recuerdo de este hecho maravilloso estaba fresco en la memoria del abuelo y padre de Noé e inspiró a Noé a caminar con Dios día a día. Además se nos dice que Noé fue un pregonero de justicia, segunda de Pedro 2:5. ¿Por qué se lo llama así? Bueno, porque Dios llega a una decisión en los concilios celestiales con respecto al mundo antediluviano, probablemente después de 1500 años de la creación, después de 1500 años de gracia para el pecador y especialmente después de la universalización de los casamientos mixtos. Esa decisión es poner un límite al Espíritu Santo en su obra de reprochar y hacer ver el pecado y llamar a los antediluvianos limitando su acción a 120 años más. El texto es: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. O sea, Dios le pone un límite de 120 años al Espíritu Santo para que siga tratando de convencer de pecado a los antediluvianos. Durante esos 120 años, Noé predicaría por palabras y obras mientras construía el arca. Y después de ese periodo, si no se arrepentían, raería a todo ser viviente. El primer anuncio que Dios le dio a Noé de su decisión está en Génesis 6, 12 y 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Este anuncio se hacía después de una investigación minuciosa de Dios que reveló que ya no existía ninguna distinción entre los cainitas y los setitas, salvo pocas excepciones. Aún así, todavía se conceden 120 años de gracia. Después del primer anuncio viene la primera orden, Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios le pidió a Noé que, como consecuencia de este anuncio, hiciera algo que nunca antes se había hecho: una embarcación en tierra firme, de dimensiones gigantescas, 154 metros de largo por 26 metros de ancho. Debía albergar a los animales que Dios había indicado que Noé pusiera en el arca y el alimento necesario para mantenerlos a hombres y animales por más de 371 días antes de poder sembrar la tierra nuevamente. Y finalmente le comunicó la forma en que se llevaría a cabo la sentencia. En Génesis 6:17 dice que traería un diluvio de agua sobre la tierra. Hasta ese momento la gente no conocía lo que era la lluvia, porque había un sistema de riego, diríamos así, de la tierra mediante el rocío que la humedecía.
Entonces esto de la embarcación en tierra firme y de un diluvio de aguas era totalmente desconocido. A pesar de eso y de que el diluvio parecía una imposibilidad científica, a pesar de que en el momento de la orden de Dios Noé aún no tenía ningún hijo, ya que Noé tenía 480 años, pero Dios le habló de salvarlo a él y a sus hijos. Génesis 6:18. Noé engendró a su primer hijo Jafet a los 500 años después del anuncio de Dios. A pesar de que la tarea de construir el arca era enorme, porque nunca había hecho algo así antes y porque la tenía que proveer de alimentos suficientes, es decir, no solo debía construirla, sino también debía sembrar, cosechar y almacenar. O sea, Noé fue constructor del arca, agricultor y abastecedor. Se necesitaba el talento de un sabio organizador. También debía ser un incansable predicador del diluvio venidero y extender la invitación de la salvación. La Biblia dice brevemente, y lo hizo así Noé. No por un año o por dos, por 120 años de servicio fiel, en el cual formó una familia y se mantuvo fiel como una roca firme a pesar de tener que predicar un mensaje impopular y desalentador en medio del desdén, las burlas y el ridículo. Cada palabra y cada golpe de martillo eran una predicación. Veamos ahora las particularidades del pacto de Dios con Noé. Génesis 6:18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Este es un pacto entre dos personas desiguales. Una es Dios, el todopoderoso y misericordioso Jehová, que toma la iniciativa. Y el otro es Noé, un indefenso ser humano. Este pacto incluiría aún a los hijos de Noé que todavía no habían nacido y a sus esposas. Tenía como principal beneficiario a Noé y su familia, que serían salvados del exterminio de toda vida humana. La orden de construir el arca incluía la seguridad de que al preservar la vida, el linaje familiar de Noé no se extinguiría. Por tanto, el nacimiento de sus 3 hijos en el lapso de esos trabajosos y arduos 120 años de gracia fueron para Noé una señal de certidumbre acerca de la venida del diluvio. El pacto incluía la obediencia de Noé a las órdenes de Dios. Su abuelo, Matusalén, su padre, Lamec, sus hijos, Sencam y Jafet, y posiblemente muchos otros que estaban de acuerdo con su predicación, le ayudaron en la tarea de la construcción, y Matusalén, su abuelo, el más longevo de todos los antediluvianos, murió precisamente en el año 600, el año del diluvio. La experiencia de Noé es un noble ejemplo para nosotros que estamos viviendo en el tiempo del fin y nos estamos preparando para la traslación final. Ahora, con este pacto hemos visto cómo se beneficiaba Noé y su familia. Pero ¿cómo se beneficiaba Dios en este pacto? Dios se beneficia porque puede rescatar a aquellos que aman.
que podrían de esa manera obtener la vida eterna y alcanzar el objetivo que Dios se había propuesto, el plan de salvación. Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Que no era poca cosa para Dios. Para Dios, el salvar a la humanidad mediante el plan de redención es uno de sus principales objetivos. Veamos ahora la señal del pacto. Cuando finalmente Noé y su familia salen del arca en un planeta totalmente arrasado, sin vida animal ni vegetal, establece un pacto que es parte del primero para darle a Noé y sus hijos la seguridad firme de la prolongación próspera de la raza humana y la creación animal que se preservó en el arca. Este pacto consistía en una promesa divina. Nunca habría otra vez una destrucción universal de la tierra por medio de un diluvio. Y para que sus criaturas tuvieran fe en sus promesas, sabiendo de las debilidades del hombre, Dios condescendientemente les da una señal. Mi arco he puesto en las nubes, dice Génesis 9:13. El arco iris, un fenómeno físico natural producido por la refracción y la reflexión de la luz del sol a través de las gotas de agua en suspensión, serviría para aquietar los temores de los hombres cada vez que comenzara a llover. El arco iris sería la evidencia de que la lluvia traería bendición y no destrucción universal. Dios mismo lo contempla para recordar y cumplir su promesa. En el arco iris convergen la fe y la confianza del hombre con la fidelidad, la inmutabilidad y la misericordia de Dios. Génesis 7:23 dice: quedó solamente Noé. Es un poco estremecedor pensar esto, que la familia de Noé formó el primer remanente que se registra en la Sagrada Escritura. Solo 8 personas en un planeta totalmente devastado y arrasado. ¿Por qué fueron ellos los únicos que se salvaron? Ya hemos examinado a fondo las características de Noé y su familia, su obediencia y confianza en Dios. Noé y su familia, a diferencia del resto del mundo, creyeron en la verdad presente de su época, que era que el mundo iba a ser destruido por un diluvio. El remanente tuvo que acceder a los términos puestos por Dios y luego cumplirlos por fe. Solo 8 personas en un mundo devastado. Dios, sin embargo, en el pacto segundo, que es cuando salen del arca, les asignó la fijeza de las estaciones y del ciclo agrícola. Les repitió la orden dada a Adán de fructificar y multiplicarse para llenar la tierra. Les aseguró que los animales rehuirían la presencia del hombre para no dañarlos y que todos los recursos de la tierra les eran entregados en sus manos con la restricción de no comer animales inmundos ni comer sangre, para así respetar la santidad de la vida. Como conclusión, plantearemos un punto que puede parecer contradictorio. Génesis 6, 5 al 7 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. En este texto, que es
antes del diluvio, Dios ve la maldad de la humanidad y por esta causa la destruye. Pero resulta que en Génesis 8:21, que es cuando ya Adán y Noé y su familia salen del arca, construyen un altar y ofrecen un sacrificio a Dios en agradecimiento por haberlos salvados, dice lo siguiente: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces, aquí ve lo malo de la humanidad, pero por esta razón la preserva. O sea, nos preguntamos, en el primer texto Dios ve la maldad de la humanidad y por eso la destruye. Ahora, después que sale toda la familia de Noé, 8 personas, ve la maldad de la humanidad y por esta razón la preserva. Nos preguntamos, ¿acaso Dios es inconsecuente consigo mismo? La respuesta es: el diluvio no modificó la tendencia inherente al pecado con la cual el hombre nace desde la caída de Adán y Eva. En Génesis 8:21, Dios reconoce que el hombre es pecaminoso en forma natural, pero que él extendería su pacto sobre la familia de Noé y sus descendientes en virtud del plan de redención, mientras que antes del diluvio el hombre no tan solo tenía la tendencia inherente al pecado, sino que ésta se traducía en forma superlativa en actos pecaminosos en todo pensamiento y designio de su mente. Es decir, en la generación antediluviana, el pecado había llegado a reinar soberano, haciendo, por tanto, imposible la redención, a pesar de los ruegos y clamores del Espíritu Santo por 120 años. Se habían adherido de tal manera al pecado que todo su ser se había pervertido, haciendo necesaria en forma imperiosa una purificación de la tierra. Si Dios no eliminaba a la raza antediluviana pervertida, no sería posible llevar adelante el plan de salvación.